Hola a todos. Hoy es martes, 23 de junio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Marandi. Bienvenido de nuevo. Gracias, Nima. Siempre es un placer y un honor estar en tu programa. Déjame empezar por lo que pasó ayer y por cómo se ha desarrollado todo, porque parte de lo que ha ocurrido en Suiza tiene que ver con los activos congelados de Irán. J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, dijo: "Vamos a liberar los activos congelados, pero tendrán que comprar productos agrícolas, soja, trigo y ese tipo de productos de Estados Unidos". Luego Donald Trump fue más allá. Dijo: "Necesitan comida, démosles comida". Y no se trata de liberar los activos congelados. Vamos a pagar ese dinero o ese activo congelado a nuestro sistema agrícola, a nuestros agricultores. Así estamos con lo que ha pasado. En cuanto a los activos iraníes congelados, ¿cuál es el plan por parte de Irán? Bueno, no conozco los detalles sobre esos 12.000 millones de dólares, pero al parecer hay dos pagos. El primero será para comprar productos agrícolas para Irán, aunque serán los cataríes quienes los compren. Irán les dirá qué deben comprar y los cataríes harán la compra. Es posible que los cataríes tengan algún tipo de acuerdo con Estados Unidos, pero los iraníes les están dando instrucciones precisas, los detalles, los precios y la calidad, y tienen que adquirir esos productos con esos fondos. Recuerda que los cataríes están bajo presión de Estados Unidos. Y por cierto, no sé si has oído hablar de la enorme explosión en los campos de gas de Qatar. Se ha causado un daño enorme. Enormous damage was caused. People here believe it was the Israelis. Y la gente aquí cree que fueron los israelíes y que están presionando a Qatar porque Qatar está mejorando su relación con Irán y está intentando desempeñar un papel de mediador para ayudar a resolver el actual enfrentamiento o la crisis actual. Los daños causados a su infraestructura crítica son enormes. Ha sido un golpe muy duro. Ahora, el gobierno catarí dice que se trata de un problema técnico, pero la gente aquí parece creer que no fue algo normal. Algunos piensan que murieron entre 70 y 80 personas. Ahora bien, no conozco los detalles, pero alguien me dijo, alguien cuya información suele ser bastante fiable, que se cree que esto fue llevado a cabo por el régimen israelí. Así que Qatar está bajo ese tipo de presión. Y lo que Irán quiere es recuperar sus activos. Quiere que le devuelvan los 12.000 millones de dólares. Irán está planeando comprar productos agrícolas, porque Estados Unidos, durante el bloqueo a Irán, impidió en gran medida que el país exportara su petróleo y también que importara distintos productos agrícolas. Así que Irán tiene que compensar eso. Sobre todo porque, como sabes, en Irán muchos productos están subvencionados por el Estado. El pan y otros alimentos cuestan mucho menos que en muchos otros países. Por eso el gobierno tiene que seguir garantizando comida barata para los iraníes de a pie, como ha hecho siempre. Así que, en realidad, no tiene nada que ver con Irán, tiene que ver con Qatar. Pero los otros 6.000 millones de dólares, creo que el marco es distinto. No van a comprar productos agrícolas, probablemente gasten directamente el dinero. Esa es mi impresión, esa es mi comprensión del asunto. That's my understanding. Sí, pero el punto de la reunión entre las dos partes, creo que para los libaneses, bueno, el problema del Líbano tenía una importancia especial para la delegación iraní, porque había, de alguna manera, repercusiones. Porque, claro, en Irán hay gente que no está contenta con las negociaciones con Occidente, ya que tienen su propia forma de entender las cosas, por el comportamiento de Occidente durante tanto tiempo. No confían en Occidente. Y por otro lado, está la realidad sobre el terreno en el Líbano, donde cada día matan a más personas, destruyen más casas y más pueblos.
Y el presidente del Parlamento iraní mencionó que una de las principales razones por las que fueron a esa reunión fue precisamente la situación en el Líbano, porque están matando a más gente. ¿Y qué sabemos de eso? ¿Y qué ha pasado con Irán? ¿Cuál fue el resultado para el Líbano? ¿Qué podría ser importante para el futuro de lo que está ocurriendo en esa región? Bueno, el régimen israelí, y este es un punto interesante que has mencionado, está diciendo que esa enorme explosión en Qatar, que causó daños enormes, va a tener consecuencias duraderas, va a afectar sus exportaciones y también la propia economía de Qatar dentro del país. Y al mismo tiempo, vimos esta misma mañana que los israelíes dispararon y mataron a 2 jóvenes, o mejor dicho, asesinaron a 2 jóvenes en Líbano, mientras creo se estaban preparando unas carreteras. Así que parece que se trata de un esfuerzo sistemático del régimen israelí que está empezando, con el objetivo de socavar el acuerdo. Una de las razones por las que Irán acudió a estas negociaciones fue precisamente para poner fin al genocidio en Líbano. Ahora bien, hay gente en Irán que está muy descontenta con las negociaciones y dice que Irán no está haciendo nada por Líbano y que los activos de Irán se están gestionando de forma inapropiada. Y son muy críticos con los negociadores. Pero la realidad es que no es tan sencillo. La parte iraní ha presionado mucho para poner fin a la matanza en Líbano, mientras que el régimen israelí, por supuesto, disfruta asesinando a ciudadanos libaneses. Lo sabemos. Sabemos que disfrutan de este tipo de cosas, porque lo vemos cada día en Gaza. Cada día, todos los días. Pero los iraníes fueron allí para hacer lo que pudieran y poner fin a esto. Sin embargo, al final, Irán está tratando con Estados Unidos, que está profundamente influido por el sionismo y por el régimen sionista, que quiere sabotear este proceso. Así que en realidad no está claro en qué dirección quiere ir Estados Unidos. Así que, con Irán, no sabemos si este acuerdo va a durar. Pero mientras exista una oportunidad de poner fin al derramamiento de sangre en Líbano, de resolver la situación en el Golfo Pérsico y el conflicto más amplio entre Irán y Estados Unidos de una forma que permita a los iraníes seguir negociando, hay que aprovecharla. Ahora bien, si Estados Unidos socava el acuerdo, o si permite que el régimen israelí lo haga, entonces volveremos a la guerra o algún tipo de conflicto. Y eso supondría un golpe devastador para la economía mundial. En este momento el estrecho de Hormuz está abierto. El número de barcos que lo atraviesan es alto. Por supuesto, los buques iraníes se mueven de un lado a otro en gran cantidad, lo que evidentemente beneficia a la economía iraní, que ha estado bajo asedio durante tanto tiempo. Pero en cualquier caso, la opción para el Líbano es o bien que Irán vuelva a cerrar el estrecho de Hormuz y después amenace y ataque al régimen israelí con misiles, o bien que Estados Unidos presione al régimen para poner fin a todo esto. Y ahora mismo, tras el asesinato de esos 2 jóvenes, dado que Hezbollah ha dicho que ya no va a permanecer en silencio, hay una posibilidad muy alta de que Hezbollah ataque a las tropas israelíes en el Líbano. Entonces, el régimen israelí podría responder y volveríamos al conflicto. Así que ahora mismo nada está claro, nada es seguro. Todo este proceso de paz, todo este memorando de entendimiento, ese camino que ya de por sí era incierto y que se había trazado a través del memorando, podría desmoronarse fácilmente, muy fácilmente. Ayer, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, dijo en una entrevista: "De verdad espero que no se produzca una retirada del sur del Líbano. Estoy haciendo todo lo posible para convencer a Benjamin Netanyahu de que sería un error. Mantenerse sobre el terreno es importante. No estamos solos. Y necesitamos libertad de acción en Dahiyya. Necesitamos libertad de acción en Beirut, en todas partes". Esa es la mentalidad contra la que Irán se opone, y está haciendo todo lo posible por enfrentarse a ella.
Así que lo que buscan es libertad de acción, no solo en el sur del Líbano. Basically what he means. I mean, you saw his tweet. I hope your viewers have all seen his tweet. Quiero decir, habéis visto su tweet. Espero que todos los espectadores lo hayan visto. Yo lo publiqué, y básicamente está defendiendo una matanza masiva en el Líbano, como ha hecho una y otra vez. Cuando habla de libertad de acción en Dahiyya, lo que quiere decir es arrasar Dahiyya, y se han estado jactando de arrasar el sur del Líbano. Y cuando dice que por cada lágrima de una madre israelí debe haber 1000 o miles de libaneses llorando, no 1000 lágrimas, una lágrima, miles llorando, es un monstruo genocida. Y es una figura clave en el gobierno. Pero no es alguien marginal. Estas no son corrientes políticas marginales en Israel. Esto es la corriente principal. Esto es la sociedad israelí. This is Israeli society. This is what ordinary Israelis. Esto es lo que creen los israelíes comunes. La gran mayoría de ellos son genocidas según sus propios objetivos, su propia ideología y su propia visión del mundo. Así que Irán está tratando con monstruos, y por eso creo que es muy posible que este acuerdo se derrumbe en cuestión de días o semanas. Nadie debería tener la menor confianza en que no habrá otra guerra, en que el estrecho de Hormuz no volverá a cerrarse, o en que el mundo no se encamine hacia una depresión económica. Así que, en realidad, la pregunta es, ¿qué quiere hacer Estados Unidos? Ahora, Vance puede presumir de sus logros en mesa de negociación, y Trump puede lanzar sus amenazas. Parece que hemos perdido la conexión con el profesor Marandi. Volverá con nosotros en un momento. Ayer tuvimos a Donald Trump y le preguntaron por el caso del Líbano. No sé si viste esas imágenes. Le preguntaron si iba a obligar a Benjamín Netanyahu a salir del Líbano. Y él respondió, ¿cómo sabes que voy a hacer eso? A ver si el profesor Marandi vuelve a conectarse. Sí, básicamente eso fue lo que Donald Trump dijo ayer a los periodistas. Bien, el profesor Marandi, etc. Vale, perdón. Debería pensar, tengo que hacer algo con esta conexión. Pero en cualquier caso, los iraníes no van a aceptar violaciones del acuerdo, y tampoco van a aceptar a los estadounidenses. Quiero decir, los estadounidenses pueden darle las vueltas que quieran, pueden fingir que están consiguiendo concesiones en la mesa de negociación. El memorando de entendimiento es muy claro, y las exigencias de Irán también lo son, y esas exigencias tienen que cumplirse. El régimen israelí tiene que salir del Líbano y tiene que dejar de matar. Hoy mataron a 2 personas, así que posiblemente haya consecuencias por parte de Hezbollah y otras consecuencias. ¿Quién sabe? Pero creo que nos estamos adentrando en aguas peligrosas. Estados Unidos tiene que levantar el asedio, ya lo ha hecho. Estados Unidos tiene que levantar las sanciones, también lo ha hecho por ahora. Y Estados Unidos tiene que entregar los activos iraníes. Ahora, Estados Unidos puede jugar con las palabras y fingir que Irán está humillado, que Irán necesita comida y que su pueblo se está muriendo de hambre, y que van a comprar productos agrícolas irano-estadounidenses. Ese dinero está en bancos estadounidenses. Ya ha sido robado por los propios estadounidenses. El hecho de que vaya a regresar a Irán supone una pérdida para Estados Unidos, porque esos 12.000 millones y los otros 12 o 13.000 millones son fondos que Estados Unidos está utilizando para su propia economía, y van a retirarse. Así que si los cataríes van y compran ciertos productos a Estados Unidos, supongamos que así sea, aún así, eso representa una pérdida neta para la economía estadounidense, porque ese dinero saldrá de su economía. Sí, se llevarán productos agrícolas, pero en general, los activos, el dinero, la riqueza, irán a Irán, salvo el beneficio que obtengan los agricultores, digamos. Ayer le preguntaron a Donald Trump por Benjamín Netanyahu si va a presionarle en el caso del Líbano. Esto fue lo que dijo. Mira, otra joya. ¿Cuál es esta?
Bueno, hoy más temprano, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que sus fuerzas no se van del Líbano. Ese es un punto de fricción. ¿A quién se lo dijo? Lo dijo públicamente en Israel. Bueno, vamos a echarle un vistazo. ¿Qué harías tú para asegurarte de que no sabotee el acuerdo? Bueno, no voy a decirte lo que voy a hacer, pero se resolverá. Soy una persona que soluciona problemas. Los resuelvo muy rápido, incluso con Bibi. Adelante. Gracias, señor presidente. Básicamente dice que, si quiere, puede presionar a Benjamín Netanyahu para que se retire del Líbano. Y tiene ese tipo, eso es true. Yeah, but we have to keep in mind the only thing that makes Trump. Pero hay que tenerlo claro. Lo único que hace que Trump hable así es la presión iraní. Si no fuera por esa presión, no estaría diciendo esto. Él sabe perfectamente que los iraníes tienen poder de influencia y que están más que dispuestos a usarlo. El tema del Líbano, para Irán, es por supuesto una cuestión moral. El Líbano ha hecho enormes sacrificios por los palestinos para salvar Gaza, y los iraníes, desde luego, no van a dar marcha atrás. Gaza, por supuesto, es otro gran problema que los iraníes van a tratar durante las negociaciones. El memorando de entendimiento no se derrumba. If this MOU does not collapse. But the problem, of course, with Gaza is that Pero el problema claro con Gaza es que Hamas, bajo presión y bajo la presión de los países de la región, Turquía, el gobierno, Jordania, Egipto, en conjunto, los regímenes de la zona aceptaron el alto el fuego. El problema ahora es que ese alto el fuego se está violando, pero los países que lo respaldaron en aquella reunión en Egipto, donde todos participaron junto a Trump, ninguno está diciendo nada. Así que cuando Irán intenta o quiere intervenir y decirles a los estadounidenses que tienen que hacer algo con respecto a Gaza, los estadounidenses responden: bueno, ya nos hemos ocupado de eso. Ya hemos resuelto este problema con nuestros socios en Ankara, en El Cairo, en Amán y en otros lugares. Así que ese es un problema que los iraníes van a tener que afrontar. Pero en el caso del Líbano, Irán va muy en serio. Y allí no hay ningún alto el fuego, por mucho que Trump diga que ya existe. Además, ha habido un ataque genocida mucho más amplio contra el país que lo que estamos viendo ahora en Gaza, aunque allí siguen matando gente todos los días. Trump sabe que Irán no va a mirar hacia otro lado, ni va a retirarse, y esa es la única razón por la que dice que hablará con Netanyahu, que es un solucionador de problemas y que puede ejercer presión. Y eso es solo por Irán. Profesor Marandi, usted mencionó el caso de Palestina, y creo que también el del Líbano, junto con Palestina. Hoy hemos escuchado al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Dijo que todos deberíamos sentir vergüenza por no haber resuelto la cuestión palestina. Ese mismo día hubo una reunión entre Estados Unidos e Irán en Suiza, y otra reunión en El Cairo con Pakistán, Turquía y Arabia Saudí. Por cierto, participaron los ministros de Exteriores de los 4 países. Y el tema principal era Egipto, Arabia Saudí, Pakistán y Turquía. Davris sobre el acuerdo sobre Estados Unidos. Together talking about the deal between Iran and the United States. Basically, the main issue was not only Básicamente, el problema principal no era solo el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, sino toda la región, que incluye el caso del Líbano y Palestina. Cuando ves al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia hablando de esa manera, ¿ves algún tipo de movimiento en la región para intentar reunirlos a todos con algún tipo de ayuda? Porque mencionaste que Irán tiene sus limitaciones en lo que respecta al pueblo palestino, debido a ese acuerdo de paz y al alto el fuego entre Estados Unidos y esos estados árabes junto con Turquía. ¿Cómo está eso ahora? ¿Cuál es la situación en ese frente? No, no creo que esos 4 países vayan a hacer ningún movimiento para apoyar a los palestinos. Creo que, por desgracia, están más preocupados por Irán que por Palestina. Y bueno, algunos pueden no estar de acuerdo conmigo, y ojalá me equivoque,
Pero esta reunión no se convocó para salvar Líbano ni para salvar Gaza. Se convocó como respuesta a los acontecimientos en el Golfo Pérsico y al hecho de que Estados Unidos perdió la guerra contra Irán. Así que no creo que esos 4 países vayan a poder trabajar juntos también, por cierto. Y hay muchas razones para ello. Dos de ellos se enfrentan a una situación económica muy mala. Arabia Saudí tiene sus propios problemas y Turquía también tiene los suyos. El mundo de hoy es muy distinto al de hace un año o 2. Las cosas están cambiando. Pero esta reunión no tenía nada que ver con Gaza ni con el Líbano. Básicamente se trataba de reflexionar sobre lo que va a pasar ahora, que el equilibrio de poder se ha desplazado, alejándose de Estados Unidos y acercándose al eje de la resistencia. Eso no significa que Estados Unidos se haya derrumbado, ni que el régimen israelí se esté desmoronando, pero sí ha habido un cambio en el equilibrio de poder. Y creo que eso es lo que preocupa a estos 4 países o a estos 4 estados. Una de las esperanzas de mucha gente es que la nueva influencia que Irán ha ganado a través del estrecho de Hormuz, al acercarse quizá a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, pueda generar algún tipo de entendimiento mutuo en lo que respecta al eje de la resistencia y también al caso de Palestina. Y hoy, una vez más, Lavrov, al hablar de Palestina, dijo que no debemos olvidar lo que está ocurriendo en Cisjordania, donde no se escatiman esfuerzos para impedir que se establezca un Estado palestino allí. Y esto plantea una cuestión. ¿Cree usted que la nueva realidad de la región, tras la guerra, o mejor dicho, no estamos todavía en el después de la guerra, pero sí en el proceso de ponerle fin, con el paso del tiempo, podría generar un tipo de relación surgida precisamente a raíz de la guerra y de todo lo que ha ocurrido hasta ahora, que aporte algún tipo de ayuda al pueblo palestino? Bueno, no estoy seguro de que estemos ni siquiera cerca del final de la guerra. Podríamos estar avanzando hacia otra ronda de combates. Todo es posible, aunque sé que para Estados Unidos sería muy difícil librar otra guerra, y que hacerlo sería catastrófico para el propio país. Pero el régimen israelí está presionando en esa dirección, así que no deberíamos confiar demasiado en la idea de que esto ya se ha terminado. E Irán, por supuesto, no quiere cerrar el estrecho de Hormuz, quiere mantenerlo abierto todo lo posible, porque es una vía vital para la economía mundial. Miles de millones de personas en todo el planeta dependen de él, así que Irán sí quiere que todo siga funcionando con normalidad y que haya una cierta normalización. Pero, al final del día, si Estados Unidos no deja a un lado sus políticas actuales y no avanza en una dirección más razonable, veo bastante altas las posibilidades de que se reavive el conflicto y de que se cierre el estrecho de Hormuz. No puedo ponerle un porcentaje, pero sinceramente no puedo decir que tenga confianza en que estemos avanzando hacia la paz. Coincido en que el ambiente en todo el mundo ha cambiado y que el régimen sionista es universalmente despreciado, y creo que eso tendrá consecuencias. Pero no creo que, salvo Irán, estemos en un punto en el que alguien más vaya a hacer algo. Quiero decir, la declaración del ministro de Exteriores ruso es, por supuesto, importante, pero Rusia no va a romper relaciones con el régimen israelí ni a imponerle sanciones, y China tampoco. Turquía no va a romper su relación económica, ni el transporte de energía, que es fundamental. Egipto no va a hacer nada. El líder Jolani, ya sabes, intenta mantenerse al margen. Ni siquiera habla de recuperar los territorios clave que gracias a él se perdieron frente a los israelíes tras la caída del gobierno sirio. Así que no veo una defensa real para los palestinos, salvo el eje de resistencia, por desgracia. Pero si lo comparamos, Irán está en una posición más fuerte que antes. Estados Unidos y el régimen israelí están en una posición más débil. Ahora bien, eso no significa que el régimen israelí vaya a ceder el Líbano. No veo que eso ocurra, a menos que haya una presión enorme y los estadounidenses reconozcan que no tienen salida.
Y mi temor es que los israelíes aumenten su ira y su furia, que incrementen la matanza en Gaza para sentirse mejor por perder el Líbano, y que comieran más crímenes en Cisjordania para compensar esa pérdida. Ese es mi peor ánimo. That's my concern right now. We had the Tuvimos al presidente del Parlamento iraní, junto con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, viajando a Omán justo después de regresar de Suiza. ¿Cuál es la situación del nuevo mecanismo para el estrecho de Hormuz? ¿Está eso dentro del proceso de definición del nuevo marco? Defining the new process. Yes, without a doubt, the Iranians are going to take fees. Sí, sin duda, los iraníes van a cobrar tasas cuando pasen estos 2 meses, siempre que consigamos superar ese periodo sin que se derrumbe el memorando de entendimiento. Además, están negociando con Omán para coordinarse plenamente sobre cómo aplicar esta política. No se trata solo de tasas. También quieren controlar el Golfo Pérsico para asegurarse de que no se convierta en otra plataforma de agresión. Irán mantiene muy buenas relaciones con Omán porque Omán decidió no involucrarse en la guerra, a diferencia de los otros 5 países, Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, los Emiratos y Kuwait, que ayudaron a Estados Unidos en su ataque contra Irán. Omán se mantuvo al margen. Por eso Irán quiere dar prioridad a esa relación. Y algo que mencionabas antes, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, los iraníes están negociando con esos 5 países. The Iranians are negotiating with these 5 countries. And there has been some success. There has been success. Y ha habido cierto éxito, ha habido avances en el fortalecimiento de la relación. Y lo vimos en los últimos conflictos militares, cuando Estados Unidos atacaba a Irán y violaba el alto el fuego, e Irán respondía de forma muy contundente. Irán no atacó a los Emiratos, no atacó a Arabia Saudí, y tampoco atacó a Qatar. Lo que hizo fue atacar objetivos estadounidenses en Bahrein y en Kuwait, y en la última ocasión en Jordania. Así que, obviamente había un motivo. A pesar de la enorme presencia militar estadounidense en Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos, Irán no atacó objetivos en esos 3 países. Eso demuestra que las negociaciones entre Irán y esos 3 países han avanzado más que con los otros 3, que seguían cooperando plenamente con Estados Unidos. Still in full cooperation with the United States. I think that's the nightmare for Israel. Creo que eso sería una pesadilla para Israel, si algo así llegara a ocurrir. Si están negociando, no sé cuál es la naturaleza de esas negociaciones entre las 2 partes, Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, porque durante mucho tiempo, profesor, ya sabe que la región ha estado sufriendo por este tipo de división entre países, entre Irán y los del Golfo, e Israel estaba detrás de todas esas políticas. Querían sabotearlo todo. Usted mencionó el caso de Qatar hace apenas 2 días. Y los iraníes creían que la explosión, usted habló de la explosión, bueno, quizá la percepción iraní es que Israel estaba detrás, que fue una operación de bandera falsa, algo por el estilo. Not necessarily a false flag No necesariamente una operación de bandera falsa. the Creo que es la idea que los israelíes llevaron a cabo a Qatar por cooperar con Irán y por intentar impulsar el memorando de entendimiento. push forward the MOU. Yeah. But this is the way Sí, pero es que Israel no está contento con esto. Israel no quiere una relación más estrecha entre Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo. ¿Crees que con el tiempo, como resultado de todo lo que ha pasado hasta ahora, la comprensión por parte de los países del Golfo será mejor? Porque sinceramente, yo no veo muchos obstáculos por parte de los iraníes para mejorar esa relación. Pero se ve claramente cómo ellos consideran a Irán como su enemigo, como una especie de problema de seguridad en la región, algo que no tiene ningún fundamento histórico. No hay manera de entenderlo. ¿Por qué tienen miedo de Irán? Si Irán nunca los ha atacado. ¿Qué es eso? Y están expresando realmente sus preocupaciones cuando se trata de Irán. Are they expressing their concerns when it comes to Iran? Well, actually, it's the opposite. After the revolution, Bueno, en realidad es justo lo contrario. Después de la revolución, cuando Estados Unidos animó a Saddam a invadir Irán, esos países le proporcionaron a Saddam Hussein
cientos de miles de millones de dólares, sobre todo Kuwait y Arabia Saudí. Estaban a la cabeza de ese esfuerzo. Así que participaron en la matanza de un gran número de iraníes durante la guerra, que duró casi 8 años. Curiosamente, en aquel entonces, el país que tenía las mejores relaciones con Irán entre esos 5 era Emiratos, y en términos relativos, causó menos daño a Irán que los demás. Pero después de esa guerra, cuando Saddam invadió Kuwait, uno de los países que más le ayudó a matar iraníes en su guerra de agresión, en la guerra de agresión de Saddam, esos países decidieron mejorar sus relaciones con Irán, y Irán lo aceptó. Y durante un tiempo bastante largo, la relación entre Irán y esos 5 países fue bastante buena. No perfecta, pero bastante buena. Luego, claro, llegó la guerra del año pasado, de la que ahora se cumple el aniversario. La guerra de 12 días. Este es el aniversario de aquel periodo. También participaron en la guerra contra Irán, porque fue una guerra entre Estados Unidos e Israel. Estados Unidos, con sus aviones, ayudaba a los cazas israelíes a repostar. Los sistemas de radar estadounidenses en esos países, y también en Jordania y Turquía, trabajaban contra Irán. Y Jordania siempre ha estado al 100% del lado de Israel, intentando derribar drones, misiles y demás. Pero los sistemas de radar de todos esos países estaban funcionando para ayudar a los israelíes contra Irán. Así que esa sería la segunda guerra, y luego la tercera sería esta. Por supuesto, todas ellas ayudaron a Al-Qaeda y al ISIS dentro del contexto de la guerra sucia de Estados Unidos contra Siria. Todas la financiaron. Así que son los iraníes quienes tienen los agravios. Pero si estos países están dispuestos a alejarse de sus anteriores políticas de guerra lideradas por Estados Unidos, entonces, sin duda, Irán estaría más que dispuesto a mejorar la relación. Porque para Irán, estos son vecinos con los que hay que convivir, te gusten o no. Y como bien señalabas, Irán nunca ha hecho la guerra contra ellos, pero ellos sí la han hecho contra Irán, y han apoyado guerras contra Irán. Así que ahora mismo hay un diálogo en marcha. Como he dicho, se han hecho algunos progresos, pero el declive relativo de Estados Unidos y la política más abierta del régimen israelí para perseguir la idea del Gran Israel están, creo, generando más miedo. Así que hay una oportunidad de cambio, pero no sé hasta dónde puede llegar ese cambio. No sé hasta qué punto estos países están dispuestos a afirmar cierta soberanía en estas circunstancias. Siguen muy vinculados al bloque estadounidense. Quiero decir, miremos a Erdogan. Dirige un país muy importante, con una gran población, pero sigue transportando petróleo a Israel. Así que, cuando ves que Erdogan continúa actuando como aliado de Estados Unidos y no hace nada para frenar al régimen israelí, entonces las expectativas sobre Kuwait, los Emiratos o Qatar no deberían ser muy altas. Sí. El otro tema que mencionó J.D. Vance fue el programa nuclear iraní. Dijo que pronto vamos a enviar inspectores, que la OIEA va a mandar a sus inspectores a Irán para ver las instalaciones allí. ¿Qué sabemos sobre ese asunto, sobre ese frente? No, eso no es así. No está pasando nada nuevo en ese sentido. La gente debería... Quiero decir, algunos iraníes también están cometiendo ese error. Escuchan a Trump o escuchan a Vance, y no entiendo por qué, después de todas las mentiras que han estado difundiendo durante los últimos, desde siempre, pero sobre todo desde que empezó la guerra, no entiendo por qué hay gente tan ingenua como para aceptar su relato de que, ya sabes, Irán está comprando productos estadounidenses, que Irán está dejando entrar a los inspectores y que Irán está... En fin, eso no es verdad, no hay ningún cambio en ese frente. ¿Me oyes bien? ¿Se ha cortado? Sí, está bien. Vale, sí, es que había perdido tu imagen. No ha pasado nada nuevo en el frente nuclear. Recordemos, el OIEA de Irán, ya hemos hablado de esto antes, el OIEA sí va a Irán, por ejemplo, la central nuclear de Bushehr,
la visitaron, los rusos están allí. Así que van, ya sabes, no son lugares, es simplemente una central nuclear normal, como las que existen en otros lugares del mundo. Irán no tiene ningún problema con que la OIEA visite Bushehr o la planta experimental de Teherán. Eso no es un problema. Los asuntos que no se han resuelto y que por ahora no se van a resolver tienen que ver con los lugares que los estadounidenses bombardearon, donde se lleva a cabo el enriquecimiento iraní. Where Iranian enrichment takes place. No, with regards to that, there's been no change in policy and No, en ese sentido, no ha habido ningún cambio de política, y en la mesa de negociación no se ha tratado nada de fondo. Porque primero, hay que resolver los asuntos de la primera fase. Hay que liberar los activos de Irán y resolver la cuestión del Líbano antes de poder avanzar hacia los temas de fondo en la segunda ronda, que son el programa nuclear iraní y, por supuesto, el régimen de sanciones. Las sanciones de máxima presión que Estados Unidos y sus aliados han impuesto a Irán. Así que no, nadie lo hizo. Y de nuevo, la gente no debería. Está claro que Vance va a decir que logró mucho y que consiguió la mejor parte del acuerdo, pero cualquiera que mire el memorando de entendimiento y su aplicación puede ver claramente que Irán tiene la ventaja en este caso. that Iran has the upper hand here. Sí, profesor Marandi, mientras hablábamos, estaba viendo las imágenes del presidente iraní llegando a Pakistán. Acaba de llegar a Pakistán. Y la relación entre Irán y Pakistán está cambiando. Vimos cómo empezó la guerra y luego vimos a una delegación pakistaní facilitando, de alguna manera, las conversaciones entre las dos partes, Irán y Estados Unidos. Y ahora tenemos al presidente iraní viajando a Pakistán. ¿Qué importancia tiene eso? Porque podría servir de ejemplo para los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y Pakistán podría beneficiarse si, bueno, porque toda la región, hablábamos de eso, no sé hasta qué punto es realista, pero se está discutiendo una nueva arquitectura de seguridad regional en la que Pakistán podría participar. Turquía también podría formar parte. Pero usted ha mencionado las dificultades reales, por ejemplo, con Turquía. Aún así, hay puntos en común sobre los que se puede trabajar, y Pakistán lo está demostrando. Entonces, ¿cuál es la importancia de Pakistán hoy? What is the importance of Pakistan today? Well, I think the security of the Persian Gulf ultimately is going to Bueno, creo que la seguridad del Golfo Pérsico, al final, tendrá que ser gestionada por los 8 países que están en esa región. Y esos países no tienen, digamos, el estatus o la posición necesarios para desempeñar un papel importante en el Golfo Pérsico. Pero sí, cuando hablamos de estabilidad y seguridad regional, los 4 países que se reunieron antes, entre ellos Pakistán, tienen todos un papel importante que desempeñar. Irán está desarrollando su relación bilateral con Pakistán, y en parte es por la guerra. Irán está diversificando sus relaciones comerciales, alejándolas de los Emiratos, y está intentando reforzar sus lazos con Omán, además de fortalecer las rutas comerciales que pasan por Pakistán. Durante este periodo, algunos productos iraníes que no podían pasar por el bloqueo, que no podían llegar directamente a Irán, venían desde Pakistán. Además, hay una conexión terrestre entre Pakistán y China. Así que los vínculos de Irán con China pasan por Asia Central, Afganistán y Pakistán. Afganistán, por supuesto, atraviesa una situación muy difícil, con un gobierno muy poco capaz, y no tiene la infraestructura necesaria para facilitar un comercio importante entre Irán y China, ni para hacer una ruta adecuada que permita ampliar esas relaciones comerciales. Pero Pakistán es distinto. Los iraníes están utilizando ahora los puertos pakistaníes, y la ruta terrestre hacia China también es muy importante. Así que gracias a Estados Unidos, la relación entre Irán y Pakistán ha ido creciendo. La relación entre Irán y Omán ha ido creciendo. La relación entre Irán y China también se ha ido ampliando. Y la relación con Rusia ha aumentado mucho. Así que creo que, como vimos hoy, el presidente del Parlamento fue a Omán, el presidente viajó a Pakistán, y hoy mismo se ha anunciado que el Dr. Khalibaf viajará pronto a China.
Creo que todo esto tiene sentido dentro del contexto de la situación que está evolucionando. Pero al final del día, como dije, cuando se trata del Golfo Pérsico, si va a haber paz y estabilidad, eso tiene que lograrse rápido. La atención tiene que centrarse en los 8 países del Golfo Pérsico. Y los demás países que no tienen parte en el Golfo Pérsico, sinceramente, no creo que puedan desempeñar un papel importante. Corrígeme si me equivoco. El programa nuclear iraní se tratará junto con las sanciones de la OIEA y de la ONU, y también las sanciones primarias y secundarias, justo después de los primeros puntos, que son el caso del Líbano, los activos congelados y otros asuntos que se abordarán antes de llegar a eso. No habría negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Es así. No sé exactamente cómo funcionaría esto, pero creo que cualquier avance real tendrá que esperar hasta que se resuelvan esos asuntos. Es decir, hasta que se resuelva el tema del Líbano, el tema de los activos de Irán, hasta que veamos que se están moviendo en la dirección correcta, no puede haber un progreso real en estas conversaciones. Así que, ahora mismo, de nuevo, el asedio se ha levantado, las sanciones se han levantado, pero el tema de los activos iraníes, ahora, independientemente de lo que digan Trump o Vance, tienen que devolver esos activos. Pueden decir que Qatar está comprando lo que sea a Estados Unidos, pero esa riqueza está saliendo de Estados Unidos y regresando a Irán. Estados Unidos puede ganar, no sé, unas decenas de millones de dólares de beneficio por parte de Qatar como resultado, pero va a perder 12.000 millones de dólares que le robó a Irán. Así que, lo mires como lo mires, esto no va a ser un éxito para Estados Unidos. Pero ahora mismo vemos que la situación en Líbano es muy peligrosa, realmente peligrosa. Y estos asuntos, hasta que no se resuelvan, hasta que veamos un progreso real y constante, no habrá ningún avance en las conversaciones sobre el programa nuclear ni sobre las sanciones. Y recordemos que esto no se trata solo del programa nuclear. Se trata de todas las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Irán. E Irán es el país más sancionado del mundo. Bueno, los rusos creen que ellos están más sancionados que Irán. No lo sé con precisión. No sé qué régimen de sanciones es más amplio, pero Irán lleva sancionado desde hace muchísimo tiempo. Así que levantar esas sanciones no es algo en lo que los iraníes vayan a ceder. Si los estadounidenses quieren un compromiso sobre el programa nuclear iraní, van a tener que hacer cambios importantes en lo que respecta al régimen de sanciones. Irán no va a aceptar otro acuerdo como el JCPOA. El programa nuclear iraní está mucho más desarrollado que en 2015. Es mucho más avanzado tecnológicamente. Irán no va a detener el enriquecimiento ni va a cerrar su programa nuclear. Así que si llega a haber un acuerdo, en última instancia, significará que Estados Unidos tendrá que levantar esas sanciones. Y no creo que eso ocurra, porque Trump no tiene el peso político necesario para forzar al Congreso, suponiendo que quisiera hacerlo, a introducir ningún cambio. Tanto el Partido Demócrata como el Republicano están profundamente, pero profundamente, bajo la influencia del régimen israelí. Y el régimen israelí no quiere una normalización entre Irán y Estados Unidos. Ahora mismo, como comentábamos antes, están presionando para que haya más guerra. Están intentando hacer fracasar este acuerdo. Y como dije, creo que tienen bastantes posibilidades de conseguirlo. Al-Jolani, en Siria, al-Shara, dijo que si surge la necesidad de sentarse con Hezbollah, él cree en el diálogo y que va a sentarse a hablar con Hezbollah. Dijo el día anterior que sin Hezbollah no se puede llegar a un acuerdo. Tenemos que hablar con Hezbollah. Hezbollah forma parte del Líbano. ¿Cree usted que está empezando a entender la importancia del Líbano, la soberanía del Líbano? Porque eso también podría llevar a la soberanía de Siria. Y eso es importante.
That's important. The only Because if reason you why is, yeah, El único problema es, sí, la única razón por la que él dice esto es porque Irán ganó la guerra. Y la única razón por la que lo dice es porque, al contrario de la propaganda que hemos estado escuchando durante los últimos 2 años, o año y medio más o menos, Hezbollah es muy poderoso en el Líbano. Hezbollah, en el campo de batalla, ha ganado esta guerra. Por eso los israelíes han estado masacrando familias. Y hasta Trump, ese psicópata, tuvo que salir y decir que los israelíes están arrasando edificios solo para alcanzar a un miembro de Hezbollah, aunque eso no sea cierto. Simplemente bombardean edificios y aniquilan familias en su furia, porque Hezbollah está atacando sus tanques, destruyendo sus vehículos y matando a sus soldados. vehicles and killing their soldiers. But I think that Pero creo que Shara no decía nada de esto hace un par de semanas. No lo decía durante la guerra. Durante la guerra, lo que intentaba era cerrar la frontera entre Siria y Líbano para impedir que Irán introdujera ayuda de contrabando en Líbano. Así que este cambio de tono refleja un cambio en la realidad sobre el terreno. Es un activo de Estados Unidos. De eso no hay duda. Y por cierto, ha habido algunos asesinatos muy sospechosos en el norte de Siria de líderes vinculados a Al-Qaeda y al ISIS. Se cree que él y los estadounidenses están colaborando para eliminar a muchos de sus antiguos aliados, porque están descontentos con él, porque se está comportando de una forma distinta a lo que esperaban. he's behaving different from their expectations. So he has many problems at home. Poverty in Syria. Así que tiene muchos problemas en casa. La pobreza en Siria es extraordinariamente alta. No hay ejército. El país está en el caos. No hay seguridad. Distintas facciones controlan diferentes zonas del país. No está en condiciones de atacar al Líbano. Y por supuesto, si intentara hacerlo, la resistencia iraquí ya ha dicho que entraría en Siria. Irán, por su parte, que puede enfrentarse a Estados Unidos y al régimen israelí, puede ocuparse de ellos sin dificultad. Así que, ya sabes, el mundo ha cambiado, y por eso su discurso también está cambiando. No es que haya visto la luz ni nada por el estilo. Not as if he's seen the light or anything. Yeah, just moments ago, the Israeli Hace apenas unos momentos, las fuerzas israelíes abrieron fuego contra un equipo de defensa civil de la Organización Islámica de la Salud y contra varios ciudadanos, mientras trabajaban para recuperar los cuerpos de los fallecidos entre los escombros en Nabatea. Los atacaron y los golpearon. Y Hezbollah salió a declarar lo siguiente: la resistencia islámica advierte, esto es lo que dijo Hezbollah, que lo que ha hecho el enemigo constituye una violación flagrante de al fuego que la resistencia ha respetado hasta ahora. Así que vemos este tipo de cosas. so far. So you see these sort of things. Yes, this is the plan. This is the plan. The Sí, Israeli ese es el Netanyahu plan. is- Ese es el plan. is- this El is- israelí Netanyahu, todo esto está planeado. They are going to Van a start empezar a matar libaneses para provocar una respuesta que llegará y entonces todo se vendrá abajo. Eso es lo que Netanyahu está planeando. Netanyahu's planning. Así que podríamos encaminarnos hacia el cierre del estrecho de Hormuz. Podríamos estar ante combates intensos en Líbano y ataques con misiles entre Irán y el régimen israelí, y en última instancia, una guerra entre Irán y Estados Unidos. Eso es lo que quiere Netanyahu, y puede que lo consiga. Los iraníes no van a echarse atrás. He may succeed in that. The Iranians are not going to back down. And I think we've already seen that the United States does not Y have creo the que ya hemos visto que Estados Unidos no tiene la capacidad de ganar una guerra contra Irán. En Irán se cree que Estados Unidos podría intentar un ataque terrestre, que podría lanzar una operación muy intensa contra el país e intentar tomar territorio, el estrecho de Hormuz. Pero no va a tener éxito. Los iraníes llevan décadas preparándose para una guerra así. Y ya vimos, durante la guerra de 39 días, que Irán fue capaz de derrotar a Estados Unidos, aunque con un coste enorme, claro está. Pero esta vez, creo que no habría ninguna esperanza para la economía global si eso llegara a ocurrir. For the global economy, if this happens. Yeah. Thank you. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Ha sido un verdadero placer. Gracias, Nima. Thank you, Nima. Thank you. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un verdadero placer.